Bienvenido a una prueba de que la derivada de seno x con respecto a x es igual a coseno x. Usaremos la definición de la derivada que se muestra a continuación, donde f' de x es igual al límite cuando h se acerca a cero del cociente de diferencia. Entonces, aplicando la definición de derivada para f de x es igual a seno x, tendríamos el límite a medida que h se aproxima a cero de f de la cantidad x más h sería seno de la cantidad x más h, y entonces tendríamos menos f de x, o menos seno x, todo dividido por h. Ahora queremos expandir la cantidad x más h usando la identidad de suma para el seno que se muestra a continuación como referencia, donde el seno de a más b es igual a seno a multiplicado por coseno b más coseno a multiplicado por seno b, en nuestro caso a es igual a x y b es igual a h. Entonces cuando expandimos la cantidad x más h, terminamos con seno x veces coseno h más coseno x veces senoidal h. Ahora para el siguiente paso, vamos a cambiar el orden de estos tres términos en el numerador. Observe que aquí escribimos coseno x seno h primero, seguido de menos senos y finalmente más seno x coseno h. Ahora observe cómo estos dos términos aquí en el numerador comparten un factor común de seno, por lo que ahora vamos a factorizar el seno negativo x a partir de estos dos términos, pero no factorizaremos el primer término. Entonces, cuando hacemos esto, observe como si factorizamos el seno negativo x del seno x nos queda con 1 positivo. Si factorizamos el seno negativo x del seno positivo x coseno h, nos queda con coseno h negativo o negativo, y, por supuesto, podemos verificar esto mediante la distribución. Note como seno negativo x veces 1 es seno negativo x, y seno negativo x veces coseno negativo h es seno x coseno h. Y ahora, para el siguiente paso, escribiremos la fracción individual como una diferencia de dos fracciones donde ambas fracciones tienen un denominador de h. Así que ahora tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de coseno x seno h dividido por h menos seno x veces la cantidad 1 menos coseno h dividido por h. Ahora llevaré esta línea a la siguiente diapositiva, y tenemos dos límites especiales ocultos dentro de estas fracciones. Para reconocerlos mejor, escriba el factor del coseno x delante de la fracción y escribe el factor de seno x delante de la segunda fracción. A partir de aquí, debido a que tenemos un límite de diferencia, podemos escribir esto como una diferencia de dos límites, y porque el cosenos y el seno x no se ven afectados por h, podemos factorizar cosenos y seno h fuera de los dos límites. Entonces, observe cómo factorizamos el coseno x, y nos quedamos con el límite cuando h se aproxima a 0 del seno h dividido por h y luego tenemos menos, factorizamos el seno x, entonces tenemos seno x veces el límite cuando h se acerca a 0 de 1 menos el coseno h dividido por h. En este punto, debemos reconocer que tenemos dos límites especiales que se muestran a continuación como referencia. El límite cuando h se aproxima a 0 de seno h dividido por h es igual a 1, y el límite cuando h se acerca a 0 de la cantidad 1 menos el coseno h dividido por h es igual a 0. Entonces tenemos coseno x veces 1 menos seno x veces 0, lo que se simplifica muy bien a solo coseno x. Entonces ahora tenemos nuestra prueba. Hemos demostrado que la derivada de seno x con respecto a x es igual a coseno x. Y antes de irnos, echemos un vistazo a la gráfica de seno x, y coseno x en el mismo plano de coordenadas. Aquí tenemos f de x es igual a seno x graficado en azul y f' de x es igual a coseno x graficado aquí en rojo. Es sorprendente que los valores de la función coseno danos las pendientes de las líneas tangentes a nuestra función seno. Observe cómo donde la función derivada o la función coseno es igual a 0, aquí y aquí. Las pendientes de las líneas tangentes a la función seno de 0, lo que significa que tenemos líneas tangentes horizontales. Observe aquí que tenemos una línea tangente horizontal así como aquí. Observe cómo donde tenemos nuestra línea tangente horizontal tenemos un punto alto o un punto bajo en nuestra función f de x es igual a seno x. Hablaremos más sobre esto en el futuro cercano. Espero que hayas encontrado esto útil.